rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Entramos en el cuarto y último tema del programa de hoy y lo vamos a dedicar en este apartado a celebrar, porque justamente esta semana era el día del Alzheimer. Hablamos del Alzheimer, ¿no? En fin, al Alzheimer, ¿no? Solamente de escucharlo, ya a ver tenemos que normalizarlo, tenemos que aprender a vivir con él, en fin, todo eso. Vamos a hablarlo con Emma Colau. Ella forma parte de Acufade, que trabajan pues precisamente con esta población de gente de aquí, de gente de Canarias, trabajando el Alzheimer día a día. Emma, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece un sábado por la mañana? ¿Bien? Pues se amanece, con dificultades unas veces más que otras. Ya. Hombre, como todos, ¿no? Como todos. Emma, ¿qué tal esta semana? En fin, yo creo que mejor nos vamos a centrarnos y nos vas a comentar qué es Acufade. Bien, la Acufade es una entidad que nace hace 18 años con un objetivo que era crear un proyecto de coordinación sociosanitaria. Se crea así entre cuidadoras familiares del municipio de la Victoria y de la Matanza, y empiezan a entender que efectivamente había muchas más personas iguales que ellas que estaban viviendo exactamente los mismos relatos de cuidado, ¿no? Y que estaban atravesando por las mismas situaciones de cuidados familiares, de personas que estaban en situación de dependencia, y que para que las personas que están escuchando, que saben perfectamente lo que significa cuidar a personas en situación de dependencia, tiene sus brillanteces, pero tiene sus cosas, sus claroscuros, ¿no? Y efectivamente, pues decidieron organizarse en torno a una asociación que defendiera el papel de los cuidados en Canarias, y que defendiera también la situación que atravesaban las personas en situación de dependencia, precisamente porque todas esas personas estaban quedando en listas del olvido, mientras muchas de ellas con el diagnóstico de Alzheimer se perdían a sí mismas, y las cuidadoras se veían sin capacidad de intervenir en ningún momento porque la administración pública no estaba dando la talla. Dos preguntas. La primera, no podemos echar las manos a la cabeza pensando que me estás hablando de hace 18 años que se crea esto, ¿no? Y claro, evidentemente todo esto, ¿cómo se afrontaba? Bueno, de hecho todavía hay un problema, pero para afrontarlo yo creo que básicamente era la mujer la que tenía un poco que asumir pues ese rol desde casa, porque desgraciadamente le asumía lo de su madre, lo de su suegra, lo de tal, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, las mujeres, nosotros hicimos un estudio que era el perfil de la mujer, el perfil de la persona cuidadora familiar en Canarias, ¿no? Que lo realizamos hace un año, y de hecho lo que veíamos es que había un 89% de personas en situación de cuidado que eran mujeres, ¿no? Es el perfil de la cuidadora en Canarias, en casi todo el mundo, según los estudios de Intermonoxfam, son mujeres. ¿Por qué? Porque por cultura, por tradición y por roles de género se ha entendido que las mujeres están más capacitadas para cuidar, y que son ellas las que tienen que hacerlo, además sin remunerar. Claro. Yo quiero recordar que en Canarias, que en toda España se hacen anualmente 140 millones de horas de cuidados sin remunerar. 140 millones de horas. Sin remunerar, anualmente. Sin remunerar. Eso por tradición, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Por una cuestión de entender efectivamente que son las mujeres las que lo tienen que hacer. O sea, muchas tendremos a lo mejor una tía nuestra, ¿no?, que se quedó con nuestra abuela, y nosotros siempre veíamos a nuestra tía, que es la que cuidaba a la abuela, y punto. Pero en ningún momento nos cuestionamos por qué lo hacía. Claro, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, sí, es verdad. Y tampoco nos hemos cuestionado qué resultado ha tenido en su vida, qué impacto, ¿no? Esa señora ha tenido vida personal,
esa señora ha tenido vida profesional, esa señora ha tenido vida académica, ha tenido desarrollo interno. No. Al respecto de lo que quería hacer, diseñó su futuro, solo se dedicó a cuidar. Eso es lo que nosotras no nos preguntamos porque lo damos por sentado. Y nosotras tenemos una idea muy clara de cómo llamar a ese trabajo que realizas 365 días al año, 24 horas al día y sin salario. Cualquier persona eso lo llamaría esclavitud, pero a nosotros, pero fíjate tú que aquí en Canarias y en España lo llamamos cuidados. Claro. Es esclavitud pura y dura, ¿no? Claro. Y lo llamamos cuidado, sí. Efectivamente. Fíjate, porque a lo largo del programa de hoy yo he salido el tema, mira, estamos hablando de conceptos de medioambientales y tal, con respecto, por ejemplo, al loro parque y los cetáceos y no sé qué. Luego hablamos de historia canaria, de patrimonio que no sabíamos, ¿no? O que a veces hacíamos cosas y siempre si la frase era, yo no había pensado que, claro, yo no había pensado que, ahora lo utilizo también con lo que estamos hablando de la tía que cuida. Yo no había pensado que, no, ya lo damos por hecho, ¿no? ¿Sabes? Que era así. Vale, no, claro. Dábamos por hecho pero no éramos conscientes hombre, de lo que estás comentando, ¿no? Ese trabajo que no es remunerado, que la vida se te quedó atrás, qué sé, ¿no? No, es que no lo pensamos porque vamos embaladas en nuestra propia vida y proyecto, sí, ¿no? Es decir, estamos todas pensando, bueno, ya terminé el instituto, pues ahora tendré que ir a la universidad o no, o tendré que hacer esto, tendré que hacer lo otro, y después de aquí pues tendré que buscar trabajo, y claro, y después de aquí pues tendré que buscar una casa, y después de aquí montar una familia, y vete tú a saber si llamar hasta comprar un perro, ¿no? Para que esté la familia completa. Pero, sí. Pero durante todo ese transcurso ha habido una serie de mujeres que han estado cuidando, ¿no? Total. Porque eso, cuando nosotros llegamos de estudiar, de hacer un examen, esto que nos ha comido la cabeza durante una semana, y de repente tenemos un plato caliente de comida en la mesa, nos llaman por teléfono cuando hemos terminado de comer, y cuando nos damos la vuelta ya la mesa está limpia. No es que estemos viviendo una sección realista de Harry Potter, es que ha habido una señora que ha estado cuidando y que efectivamente prevé nuestras necesidades antes de que las tengamos. Y eso es uno de los elementos esclavos del cuidado. El cuidado es silencioso, no tiene reconocimiento, no tiene una vida pública donde la gente reconozca que es un trabajo, se da por sentado y además es castigado. El trabajo y si se puede regatear para pagar menos se paga. Exacto. Eso es así. Aunque esté, ¿sabes? No sé si coincide, pero aunque tengamos, no sé, yo creo que es un tema social, ¿no? Que tengamos a la parte más querida, a nuestra parte más querida, regateamos en eso. Sí, porque además dicen, coño, es que le voy a pagar 800 euros por cuidarme a una señora mayor, que qué problemas le va a dar, que esa señora no se mueve. Oiga, pues cuidar a una persona con falta de movilidad, porque dicho como se dice a veces, pues bueno, pero cuidar a una persona con falta de movilidad, con deterioro del desarrollo cognitivo, es decir, con algún grado de Alzheimer o demencia senil, que además necesite de unos hábitos alimenticios y necesite de unos hábitos de cuidado e higiene, pues ya me gustaría verlo. Porque está pagando 800 euros, porque es demasiado bueno el trabajo como para hacerlo él mismo. No, está pagando 800 euros porque él entiende que se quiere desprender de esos cuidados y encima mal financiarlos, ¿no? Mal pagarlos. Y probablemente, por lo que entiende nuestro presidente nacional de hostelería, por media jornada 12 horas. Ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que está marcando realmente, es decir, en qué país estamos, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de pensamientos ya no se sostienen, que imposible, ¿no? No, para nada. A ver, son gente además que nos dice. Pero y además me parece, no, pero luego, claro, pero realmente en esa opinión sale como realmente es. Luego viene la disculpa y no quise decirlo y no sé qué. No, pero lo que sale al principio es lo que es, ¿no? ¿Sabes? Y me parece tremendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero al final son gente que muchas veces escuchamos opiniones públicas que están delante de un micrófono y decimos, hombre, ¿qué opinión, ¿no? Es decir, podemos estar no de acuerdo, pero le damos autoridad, porque como tiene un micrófono adelante, bueno, a mí me gustaría recordarle a la gente que hoy en día cualquier persona puede tener un micrófono delante, pero no cualquier persona puede pensar delante del micrófono. Y ocurren muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final, personas que no han vivido bajo ningún concepto una jornada de 12 horas, que eso no es una jornada, que es un trato esclavo, pues bueno, pues te dice que es lo habitual y es lo normal. Porque al final estamos dando mucho sentido a tener grandes beneficios o tener una parte mucho más jugosa a la hora de sacar lo que vienen a ser los dividendos en una empresa, en un sector empresarial, que la parte realmente que nos tiene que acometer, que es la parte humana. Y no lo digo por decir, esto no es un tema de una frase de una taza de café, es que vamos a ver, cuando nosotros creamos el sistema de trabajo, cuando nosotros creamos los sistemas económicos y cuando creamos realmente la forma de organizaciones del mundo, lo hacemos para garantizar la vida de todas esas personas que se encuentran en ella. Si nosotros lo que hacemos es autoflagelar como lo hacemos a las cuidadoras, castigar como hacemos a las cuidadoras, o poner jornadas imposibles, lo que hacemos al final es romper precisamente con el principio fundamental que habíamos decidido, que era proteger la garantía del derecho fundamental a la vida. Total. Emma, ¿cómo son los primeros momentos, que yo creo que que hemos tenido padres ya mayores y tal, pues ¿cómo arranca el Alzheimer, el Alzheimer? ¿Cómo arranca? ¿Empiezan a haber pérdidas de memoria? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo podría ser un comienzo? Empiezan, pues vamos a ver, aquí tenemos pequeños elementos, ¿no?, que al principio no vemos y es normal porque no estamos acostumbradas a lidiar con el Alzheimer. De hecho, es una de nuestras últimas opciones en la cabeza, ¿no? Y empiezan a haber desorientaciones, empiezan a haber pequeños olvidos, pequeñas frustraciones personales porque no nos llega la información que necesitamos. En algún momento nos olvidamos de alguien que efectivamente es habitual que veamos, ¿no? Y se producen bastantes situaciones de ansiedad, de desorientación y descontrol sobre hábitos diarios, e incluso sobre cuestiones muy elementales como el día a día, ¿no? Las horas de comida, o el si habré comido o no haber comido. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que encontramos es que la gente suele entender el Alzheimer solo como la pérdida de memoria, y es normal porque es lo que hemos leído hasta hoy, es lo que hemos ido encontrando, ¿no? Siempre que lo publicamos como sensibilización. Pero el Alzheimer es la pérdida gradual de nosotras mismas. Es perderse a sí misma gradualmente hasta el punto de no ser tú. Y eso es precisamente uno de los mayores castigos, porque cuando eres consciente de que no estás siendo tú, cuando eres totalmente consciente de que cada momento que vivas a partir de un momento determinado no es seguro que lo puedas volver a recordar, y que las caras de quienes has cuidado, has limpiado sus lágrimas, has hecho crecer, pueden ir olvidándose con el tiempo, es un castigo hasta que finalmente olvidan. No, es tremendo, ¿no? ¿Y se es consciente en ese trayecto, Emma? En muchas ocasiones, claro que se es consciente de que algo no va bien, de que algo lo estoy olvidando, se buscan estrategias para dejar de olvidar, ¿no? Para intentar ir recordando, ir tratando el Alzheimer. Hay un tratamiento químico que realmente no sirve para casi nada, porque realmente tiene un efecto muy concreto, y una vez pasa el tiempo y se acostumbra el cuerpo a ese tratamiento, de hecho se pierde todo el efecto y ya no hay nada que hacer. No hemos estado a la altura del Alzheimer. No hemos estado a ¿Y estimulaciones, por ejemplo, Emma? Estimular. Sí, claro, nosotras entendemos siempre que, o sea, la estimulación cognitiva es un
O sea, son unas actividades y unos procesos y una metodología que por supuesto nos ayuda a intentar retrasar los grados de Alzheimer. Pero estamos un poco cansadas de siempre hablar de la actuación después del Alzheimer, ¿no? Deberíamos hablar también en torno a la dependencia. Debería trabajarse la prevención, o sea, intentar que no lleguen hasta ahí. Recordemos que además muchos grados de Alzheimer se producen porque hay tratamientos, por ejemplo, antidepresivos y ansiolíticos, que tienen como principal efecto secundario también el Alzheimer. O sea, el tratamiento farmacológico. Ya. Escucha, pues imagínate la cantidad, por ejemplo, que se usa con antidepresivos, bueno, que a lo mejor a la larga, después de mucho, pueda derivar en eso, ¿no? Claro, es que Canarias es la comunidad autónoma que más antidepresivos y ansiolíticos consume de toda España. Entonces, habría que preguntarse cuál es la relación proporcionalmente directa que existe con el Alzheimer. También, y el grado de salud. O sea, más entienden nuestros centros de salud y nuestro sistema de salud que los antidepresivos y ansiolíticos son el sustitutivo de una gestión emocional, más efectos secundarios vamos a ver dentro de la población. Por ejemplo, el Alzheimer y la demencia senil. ¿Dónde está la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil, Emma? Bueno, la demencia senil es un estadio, aunque guarda muchísima relación con el Alzheimer, ¿no? Y no deja de ser un tipo de demencia, el Alzheimer. Las demencias seniles pueden tener otro tipo de variantes, es decir, no tienen por qué ser la falta del recuerdo, el olvido, sino puede ser directamente desajustes en lo que viene en su orden emocional, en su forma de captar la información y entender las cosas, ¿no? Es decir, hay formas absolutamente distintas dentro de la demencia. El Alzheimer es la que más conocemos, ¿no? Precisamente porque es de las más latentes, ¿no? El proceso. Mira, sí. Mira, una cosa que te quería comentar porque nos queda ya poquito tiempo. En esos 18 años que tú me decías que comenzaba CUFADE, ¿cómo ves la situación ahora? O sea, me refiero, hay respuesta, falta muchísimo respuesta. Se trabajó la legislatura pasada acerca del tema, no se ha trabajado, no se ha evolucionado. ¿Cómo es esa escalera que tú antes comentabas? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Aún falta más apoyo? ¿Cómo está la cosa? No, es decir, nosotras necesitamos un apoyo presupuestario. Lo que no necesitamos son los acuerdos de boquilla. O sea, esto de que abiertamente hablamos y decimos qué maravilloso es ACUFADE o cualquier asociación, y qué fantástico que ayuden a las personas dependientes. Ojo, nosotras prestamos servicios, claro que sí, porque hemos descubierto que el gobierno de Canarias no hace su trabajo. También es verdad que nosotras protegemos los derechos de las cuidadoras, claro que sí, porque hemos descubierto que el gobierno de Canarias las deja de lado. Pero la realidad es que la mejor forma que tiene de apoyar un gobierno a su población en torno a la dependencia es simplificando la dependencia, los procedimientos y todo lo que tenga que ver con la solicitud del derecho y poniendo el presupuesto y los servicios en torno a la protección de los cuidados y de las personas dependientes, así como de las personas que tienen Alzheimer. Eso es lo que tendría que hacer un gobierno. Ha sido mucha burocracia lo que ha existido. Muchísima, pero la burocracia, y yo se lo digo que soy jurista, la burocracia es la jaula silenciosa por la que se hace perder el derecho a una persona. O sea, más largo es el camino de la burocracia, más garantizado tiene no percibir el derecho. Y esa es una de las grandes trampas de la meditación. Oiga, sí, usted tiene el derecho, pero le voy a pasar por dos ventanillas, dos procedimientos totalmente distintos. Uno que tiene que ver con sanidad, uno que tiene que ver con discapacidad, uno que tiene que ver con dependencia. Las valoraciones pues lo vamos mirando y usted tiene derecho a tantos servicios, pero resulta que en Canarias solo tenemos 3 y si no le viene bien los 3, pues le pongo una lista de espera porque así... ¿Y esa lista, Emma, esa tremenda lista que existía, cómo está ahora? Pues igual. La lista es decir, la legislatura pasada, la que fue directora general Marta Rocha,
se pasó toda la parte final de la legislatura repitiendo que la dependencia mejoraba cuando realmente lo que mandaba es prestaciones de menos de 400 euros a cuidadoras para que cuidaran 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Vale? Que me gustaría saber si cuánto cuesta los bolsos de sus señorías en torno a compararlo con la prestación, ¿no? O unos zapatitos aquí de sus diputados, ¿no? Pero vamos, que ella entendía que con menos de 400 euros se puede cuidar a una persona con Alzheimer en grado 3. Pues mira qué fantasía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta nueva legislatura yo no sé si van a mejorar la dependencia. Desde luego yo espero, sinceramente, que se pongan las botas con la situación y que consulten públicamente con quienes están salvando ahora mismo a la administración, que son las entidades sociales. Muy bien, Emma, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo porque tengo un par de temas interesantes para hablarlos contigo, pero ya me pongo en contacto en otra ocasión, ¿vale? Estupendo. Venga, gracias, chao. Bueno, nosotros nos vamos a punto ya de llegar al final. ¿Qué les digo? Que pasen una semana estupenda y aquí, como siempre,